Buenos días, iglesia, Dios le bendiga. Amén. Qué bendición que es poder estar en la casa del Señor y reunirnos, congregarnos juntos, adorar al Dios del cielo. Amén. Dios bendiga la disposición de cada uno de ustedes, la puntualidad. Amén. Dios bendiga también a las personas que se conectan a través del internet y que cada domingo escuchan la palabra, se unen a nosotros también en adoración. Es una bendición también contar con cuando ellos se reportan, es una gran bendición. Esperamos que Dios bendiga sus vidas y desde aquí le mandamos una bendición a cada una de esas personas, ¿cierto que sí? En cada de las ciudades donde se conectan, sea la bendición de Dios sobre sus vidas. Le invito en esta mañana para que por favor abra su Biblia en el libro de Josué. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 5. Amén. Hasta el versículo 9. Josué capítulo 1, verso 5 hasta el 9. Dice así la palabra del Señor. Amén. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. Amén. ¿Qué tal si usted se coloca sobre sus pies? Amén. Y adoramos y presentamos nuestras vidas delante de Dios Padre. Qué bendición y qué privilegio es estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque tus misericordias son buenas, son agradables y son perfectas. Gracias, Señor, porque podemos adorar y glorificar tu nombre, Señor. Te ruego que en esta mañana seas tú trayendo una palabra de bendición a cada una de nuestras vidas. Seas tú trayendo, Señor, ese bálsamo que necesita aquel que está dolido. Seas trayendo sanidad, Padre, aquel que está enfermo. Sé tú glorificándote, Señor, en cada una de las situaciones. Padre, rompe toda cadena, rompe toda atadura, destruye toda fortaleza del enemigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y pedimos que tu Espíritu Santo fluya con poder, con poder, con poder, que seas tú tocando nuestras vidas. Dígale: Espíritu Santo, toca mi vida. Espíritu Santo, toca mi vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, iglesia. Qué bendición es adorar a nuestro Dios. Amén. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos se gozaron en la adoración? Es hermoso. Bueno, esta semana, mientras estuve en Bogotá,
Estuve mirando, de repente empezó, no sé si vieron en las noticias, cayó granizo, ¿se dieron cuenta? Y para muchos el granizo fue un problema porque claro, son pedazos de hielo y eso golpea muy fuerte. ¿Cómo? También daña las cosechas. Cayó un torrencial aguacero y para muchos también el aguacero es un problema, ¿cierto que sí? Pero estaba pensando en algo, que nosotros tenemos que aprender a mirar las cosas como Dios las ve. Amén. Y de pronto para nosotros algunas cosas pueden ser un problema, pero ¿cuánto no necesitamos nosotros de la lluvia, cierto? Quizás se nos mojaron los zapatos, se nos mojaron la ropa, miramos las incomodidades, pero no analizamos y pensamos el propósito de Dios. Amén. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro del profeta Isaías. Amén. Isaías, capítulo 55, por favor. Isaías capítulo 55. Mientras llovía y me atendían, pensaba, miraba ese torrencial aguacero y pensaba en esta palabra y quiero compartirla con ustedes en esta mañana. Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11. Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y el pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo que la envíe o para que la envíe. Amén. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Padre celestial, te ruego que en esta mañana tú hables a nuestras vidas y tú, oh Dios del cielo, sea ministrando nuestros corazones y que tu palabra sea luz en nuestra vida, en nuestro diario caminar y que tú nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, la lluvia y la nieve no son un problema. ¿Qué es lo que hacen, hermano? Hacen crecer los granos. Amén. Hacen crecer las plantas de las cuales nosotros comemos. Pero nosotros comemos también carne, ¿cierto? Pero la carne también requiere ¿de qué? Del pasto. Todo está ligado. Amén. Lo mismo sucede con mi palabra, dice Dios. La envío y siempre produce fruto y logra lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. Eso dice Dios. Amén. Y pensaba en algo, mis hermanos. Dios envía su palabra, ha dejado su palabra con un propósito, ¿cierto?
lo mismo que la lluvia. Meditaba en esto y quiero que meditemos en esto, mis amados hermanos. Para muchas personas las palabras es un problema. ¿Sí sabían eso? ¿Por qué? Porque sencillamente no se pueden acomodar a lo que Dios ha establecido. Cuando hay un requerimiento de parte de Dios, dice, ay, no, eso así no. A mí me gusta, yo hablo siempre con personas, me dicen, a mí me gusta el evangelio, yo sé que es la verdad. Mire, la palabra de Dios es la verdad. Ay, pero es que hay un problema. O sea, siempre se le pone el pero a la cosa. ¿Cuándo? Cuando no nos podemos acomodar al propósito de Dios en la verdad. Amén. Entonces, lo que les decía al principio, la lluvia no es un problema, ¿cierto? La lluvia es una bendición. Amén. Lo que dice la palabra, la lluvia es una bendición, la nieve es una bendición. Pero las cosas son como se miren. Bendito sea el Señor. Y el Señor quiere que nosotros miremos su palabra como eso, como una bendición. Bendito sea su nombre. Amén. No que la miremos de pronto como una carga, como una dificultad, como una incomodidad, sino como una bendición. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo acomodo mi vida a lo que Dios ha dicho en su palabra, entonces será una bendición para mí. Amén, hermanos. Entonces, si aprendemos a mirar las cosas con la perspectiva de Dios, siempre será diferente. Amén. Quiero que vayamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 1. En el capítulo 1 de Jeremías, ahí está el llamamiento de él. Y él está muy joven y él le dice, Señor, yo no te voy a servir porque yo soy muy niño. Y Dios le dice, mira, no digas que eres muy niño. Amén. Porque a donde quiera que yo te envíe, tú vas a ir. Y a donde quiera que yo te diga, vas a ir, ahí irás. Amén. Y Dios le da una serie de promesas a Jeremías. Y entre esas promesas le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Amén. Y vamos a situarnos en el versículo 11. Amén. Después que Dios le hace ese llamado y le da promesas, Dios hace algo, y es que le da una visión al profeta Jeremías. Y Dios le hace una pregunta a Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 11. Dios le hace una pregunta y le dice, ¿qué ves? ¿Tú qué ves, Jeremías? Y Jeremías le contesta, yo veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Amén. Nosotros decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver eso, lo del almendro? ¿Saben una cosa? Los almendros son los primeros árboles en florecer en Israel. Y pintan de blanco y rosa, porque la rosa del almendro es blanca y su centro es rosado. O sea, se ve muy bonito. Entonces eso hace como un cuadro muy hermoso. Y dice que pintan como blanco, pintan de blanco y de rosa el frío invierno. Y cuando empieza a florecer, todo el mundo sabe que viene una cálida primavera. Amén. Por ser el primero, o sea, es el primer árbol que se apresura a florecer, es el primer árbol que se apresura a dar fruto. Dios eso es lo que le dice. Mira, ¿sabes una cosa? Yo me apresuro a poner mi palabra por obra. Amén. Pero quiero situarme en eso. Dios le dice a Jeremías, ¿tú qué ves? Amén. En otras palabras, Dios le está enseñando a Jeremías, sí, yo te estoy llamando. Me vas a servir, vas a ser profeta a las naciones, pero yo quiero que tú mires las cosas
como yo las veo. Amén. Amén, hermanos. Y así tenemos que nosotros mirar la palabra. ¿Cómo vamos a mirar la palabra? Vamos a mirar la palabra como una bendición. Amén, hermano. No como una carga, no como una dificultad. ¿Cuántas personas no reniegan, no pelean? Cuando empieza a llover, ¿qué es lo que dicen? Ay, otra vez va a llover. Hombre, pero desde que se inventó el paraguas, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hombre, simplemente comprar uno y cargarlo. De pronto aquí quizás no es muy tradicional, pero en Bogotá es muy común que las personas en su bolso, en todo lugar, siempre llevan un paraguas de esos retráctiles. Empezó a llover y usted ve cómo la gente saca su paraguas porque está, ¿qué? Está preparado para la lluvia. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, todo depende de mí. Si yo obedezco la palabra o no la obedezco. Amén. Vamos a San Mateo capítulo 7, por favor. San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, versículo 24. Cuando Jesús dice estas palabras, Él está terminando de predicar o de compartir el sermón del monte. Amén. Y Él termina ese sermón, lo termina con estas palabras. Mire cómo termina Jesús. Él dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén, hermanos. Entonces, el que construye sobre la roca es una persona prudente y sabia. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque está preparado para lo difícil, para la adversidad, y es capaz de sortear cualquier situación en la vida porque tiene una fortaleza que es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Es así. El que construye sobre la roca dice: yo voy a construir, ¿cierto? Pero yo no voy a construir una casa, como decimos en la costa, yo no voy a construir una casa en el aire. Voy a buscar, voy a ahondar, dice Jesús, y voy a colocarla sobre un ¿qué? Sobre un buen fundamento. Ahora, eso se construye en el momento que se está construyendo. En el momento que se está construyendo, ¿está lloviendo? No. ¿Hay viento? No. ¿Hay tempestad? No. Es prudente la persona que está mirando hacia el mañana. Amén, hermano. Amén. El que construye sobre la roca es prudente y sabio, porque está preparado para lo más difícil. Amén, ¿cierto que sí? Se está preparando para las adversidades de la vida. Pregunto, ¿y quién no tiene adversidades?
Todos los seres humanos tenemos adversidades, amén. Pero la palabra nos prepara para esas adversidades. Amén, hermano. Sí, amén. Pero el que construye sobre la arena, aquel que oye la palabra y dice, no, eso es como la lluvia. ¿Qué problema con la lluvia? ¿Cierto? Si miramos las cosas como un problema, será un problema. Si ha escuchado usted personas que para muchos es un problema la palabra de Dios, se quejan, yo me voy a congregar, la Biblia dice que tengo que congregarme, es un problema, ¿cierto? La Biblia dice que yo tengo que ofrendar, tengo que diezmar, para muchos es un ¿qué? Es un problema, ¿cierto? Pero para el que lo entiende es una bendición, ¿sí o no? Amén, sí me hago entender. Amén. La lluvia es una bendición, pero para el que se está mojando, está renegándose y está diciendo, uy, otra vez. Hombre, ¿cuándo terminará ese invierno? ¿Será que no vamos a hacer el Día de la Familia? Sí lo vamos a hacer, hermano. Amén, hermano. Claro que lo vamos a hacer. Diga conmigo, con lluvia o sin lluvia. La lluvia es una bendición. Amén, hermano. La palabra de Dios es una bendición. Pero aquel que oye la palabra y, como dicen por ahí, le resbala, sencillamente es una persona que no se está preparando para el mañana. A ver, jóvenes y niños que me oyen en esta mañana. Amén. Si ustedes abrazan la palabra, si ustedes obedecen la palabra, es muy sencillo. Usted se está preparando para un buen futuro. Amén, hermanos. Ahí es donde radica. Entonces, hermanos, cuando yo veo esto, entonces yo veo aquí algo que quiero compartir con ustedes. Amén. Si yo obedezco la palabra, se va a convertir en mi vida en una ¿qué? En una fortaleza. Pero si yo oigo la palabra, escucho la palabra y no la obedezco, entonces se va a convertir en una debilidad. Y descubro otra cosa, que los seres humanos tenemos ¿qué? Fortalezas y debilidades. ¿Sí, amén o no amén? Y mire cómo trabaja esto, lo importante que es la palabra de Dios. Todos tenemos debilidades en la vida, debilidades emocionales, debilidades económicas, debilidades en la salud, debilidades en la carne, debilidades, todos tenemos debilidades, ¿cierto que sí? Pero la palabra, si yo lo obedezco, se va a convertir en una, dígalo conmigo, fortaleza. Amén, porque Dios quiere ¿qué? Dios quiere fortalecernos. Toda la palabra que yo obedezco se convierte en una fortaleza en mi vida. Amén, hermano. Amén. Amén. Alguien, ¿se acuerdan cuando la cuestión empezó la pandemia? Más de uno pensaba que nos íbamos a morir, ¿cierto? Otros pensaban que se iban a arruinar. Y alguien me dijo una palabra, me dijo, pastor, yo no tengo ningún problema. Y le dije, ¿por qué? Le digo, porque mi negocio estaba bajo pacto, bajo el pacto del diezmo y de la ofrenda. Yo dije, wow, amén. Para muchos la pandemia era una ¿qué? Un problema, ¿cierto? Pero para él no tenía temor, ¿cierto? Porque la palabra se había convertido en él en una ¿qué? En una fortaleza. ¿Sí me hago entender? Casi no me gusta hablar de cuestiones económicas, pero lo traigo a colación porque más de uno protesta por eso. Yo no voy a la iglesia porque es que allá me dicen que tengo que ofrendar. No, señor. En ninguna iglesia se obliga para que las personas ofrenden. En ninguna parte del mundo dice, no, yo no voy a la iglesia porque es que me toca dejar de rumbear, me toca dejar de bailar y me toca. En ninguna iglesia te van a decir, vea, no rumbee, no baile. Es el Espíritu Santo que trabaja en nuestras vidas y es la palabra que nos va enseñando y que nos va estableciendo la diferencia entre las cosas del mundo, entre las cosas que agradan a Dios y las cosas que no agradan a Dios.
Amén. Amén, hermano. Y la palabra empieza a entrar a nuestros corazones, y cuando la palabra de Dios entra a nuestra vida y yo lo obedezco, entonces se va a convertir en una fortaleza en mi vida. Amén, hermanos. Amén. Y la fortaleza es totalmente contraria a la debilidad. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Dejemos bien clarito ese pilar. ¿Cuál pilar? Toda palabra que yo obedezco se convertirá en una fortaleza en mi vida. Amén. Vamos a Josué capítulo 1. Josué tenía una tarea que hacer y Dios le dice a Josué: convierte la palabra en una fortaleza para tu vida. ¿Lo quieres lograr? Josué capítulo 1. Yo tengo un encargo para ti, tengo un trabajo para ti, pero es necesario que la palabra sea la fortaleza de tu vida. Amén. Josué capítulo 1, donde leímos al principio, lo primero que Dios le dice a Josué es: nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Recuerde que él era a luchar, a batallar, a guerrear. Los cristianos también batallamos, sí. ¿Contra quién batallamos los cristianos? ¿Contra los vecinos que no nos dejan dormir? No, contra el adversario. El apóstol Pablo dice que nosotros no tenemos lucha contra los seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Como dice el hermano, tenemos lucha contra el adversario y todos sus séquitos demoníacos. Así que debemos de dejar de mirar a las personas y abrir nuestros ojos espirituales. Amén. ¿Sí, amén o no amén? Amén. A veces no abrimos nuestros ojos espirituales y entonces nos sentimos mal, pero no damos de cuenta que son espíritus que están luchando en contra de nosotros. Amén, hermanos. Hay que pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales, porque sí que se cierran. A veces nos sentimos solos en la vida, ¿cierto? Dios le dice a Josué: no te vas a sentir solo, nadie te va a hacer frente, no te sientas solo. Amén. Una vez del sitio de Samaria fueron a capturar, entre comillas, al profeta Eliseo, y Eliseo tenía un criado, y el criado, cuando vio que venía un ejército en contra de él, estaba muerto del susto, muerto del miedo, y Eliseo estaba tranquilo. Y el criado le dice: oiga, señor, pero mire el ejército que viene en contra de nosotros. Y Eliseo le dice: ¿cuál es el problema? Tú estás viendo esos soldados, son más los que están con nosotros que ellos. Y hay un registro ahí bíblico, hermano, que eso quedó escrito para nuestra enseñanza y para nuestra tranquilidad. ¿Sabe qué hace Eliseo? Eliseo ora a Dios y le dice: Señor, yo te ruego que abra los ojos de mi criado para que él vea que no estamos solos. Y Dios abre los ojos del criado y él empieza a ver un ejército con carros de fuego y gente de a caballo. Amén, hermano. Pero nosotros nos sentimos solos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra no se ha convertido en una fortaleza en nuestra vida. Amén. Pero el Señor dice: yo estoy contigo. Amén. ¿Qué más le dice a Josué?
le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que yo juré a sus padres que la daría. Y le dice en el verso 7, solamente que esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Le dice a Josué: tienes que esforzarte, amén, y tienes que ser valiente para que obedezcas la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero que la palabra se convierta en una fortaleza en mi vida y no en un problema, ¿cierto? Como la lluvia, yo tengo que, ¿qué? Dios le dice a Josué y nos dice a nosotros: número uno, tienes que esforzarte. Amén. Dígale a alguien: esfuérzate. A ver, dígale a alguien: esfuérzate, esfuérzate. Y número dos, tienes que ser valiente. Amén, 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 amén. Requiere valentía, hermano. Requiere esfuerzo, pero requiere también valentía. Si no, la palabra llegó y, como dicen por ahí, la oímos y no la obedecimos. Amén, hermanos. Nunca, le dice Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Entonces, si la palabra se va a convertir, o necesito que esa palabra se convierta en una fortaleza en mi vida, aquí hay otro ingrediente que yo tengo que hacer, y es que tengo que, ¿qué? Tengo que meditar en la palabra del Señor. Amén. Todos tenemos que pensar en lo que Dios ha dicho. Amén. Yo pienso que cuando está lloviendo, hermano, habrá alimento, habrá cebolla, ¿cierto? Tomate, ¿cierto? Habrá comida, habrá arroz, abundancia. Amén, yo pienso, y cuando yo pienso en la palabra de Dios, va a suceder lo mismo en mi vida. Amén, no solamente voy a cortar con esas prohibiciones, sino que también, escuche, esa palabra se va a convertir, yo la voy a ver como una gran fortaleza. Amén, y dice: no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. La otra versión dice: no eches ni para la izquierda ni para la derecha, porque hay muchas personas, escuche, que agarran de la palabra lo que les conviene. ¿Sí sabía eso? Hay muchas palabras que agarran, que personas que cogen la palabra únicamente de lo que le conviene. Lo que no le conviene, no lo agarran. Eso no funciona así. Amén. Es toda la palabra. Amén, hermano. Es toda la palabra. Dios le dice a Josué: mira, es toda la palabra. No te vayas para la izquierda, ni te vayas para la derecha. Es toda, quédate allí en la palabra. No te salgas de la palabra, porque te va a suceder algo, que todo lo que tú emprendas va a prosperar. Amén. Cuando se oye prosperidad, eso a los seres humanos, nos gusta. Hasta los políticos usan el eslogan: prosperidad para todos. ¿Cierto? Bendito sea el Señor. Amén. Y le vuelve y le dice, termina diciéndole: mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo en donde quiera que tú vayas. Hermanos, si obedecemos la palabra de Dios, Dios estará con nosotros todo el tiempo. Amén. En todo momento de nuestra vida contaremos con su compañía. Amén. Y lo más importante que nosotros como seres humanos podemos tener es la compañía, es la realidad de Dios en nuestros corazones. Colóquese sobre sus pies, por favor. Gracias, Señor. Gracias. Padre celestial, tú eres bueno. Tu misericordia es
para siempre. Señor, gracias, porque así como desciende la lluvia y la nieve, así, Señor, tú has enviado tu palabra sobre nuestra vida. Oh Dios, gracias. Señor, hoy tomo tu palabra, cierra allí sus ojitos, abrazo tu palabra, porque sé que tu palabra se convertirá en mi vida en una fortaleza. Señor, tú vas a trabajar en nuestras debilidades. Oh Dios, yo te ruego que tú te glorifiques, que tú te glorifiques. Si yo obedezco tu palabra, Señor, entonces vendrá fortaleza para mi vida. Quizás somos débiles emocionalmente, quizás somos débiles incluso físicamente, económicamente, o somos débiles en la carne, pero tú has dicho, yo te voy a fortalecer. Si tú abrazas mi palabra, si tú obedeces mi palabra, es como si construyeras una casa bien fundada. Señor, gracias. Tu palabra producirá en mi vida fortaleza. Tu palabra producirá en mi corazón ese sostén, ese aliento, esa fortaleza. Oh Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te ruego, Señor, que tú impartas una bendición sobre cada una de nuestras vidas y que tú nos bendigas en una manera poderosa y especial. Padre Celestial, gracias, Señor. Muchas gracias en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.